a la luz del Evangelio. La palabra del Señor. La meditación de la Lectio Divina. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos y hermanas, hemos llegado el jueves 15 de diciembre. Vamos a proclamar el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de mujer, y con todo el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de la justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en daño propio el plan de Dios. Palabra del Señor. Creo yo que el proyecto de Dios siempre ha sido grande, ha sido un proyecto hermoso, porque el proyecto de Dios es siempre de salvación. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Y entonces, ¿qué sucede en nosotros? ¿Por qué muchas veces no hacemos caso de lo que Dios nos propone, de lo que Dios trae para nosotros? ¿Por qué la resistencia a querer ser salvado por el Señor? Por eso dice el final del Evangelio: pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en daño propio el plan de Dios. Es decir, no es que nosotros frustremos a Dios, es al revés. Nosotros frustramos el proyecto de Dios, pero en daño propio, por no haber hecho lo que Dios nos pedía en el momento, por no aprovechar la oportunidad que Dios nos daba. Eso le pasó a Jesús cuando estaba, por ejemplo, frente a Jerusalén y se da cuenta de que Jerusalén no es lo que Dios quería. Y él sabe, incluso profetiza, de que Jerusalén será arrasada, que será destruido el templo de Israel, y por eso llora. Él siente tristeza de ver lo que Dios ha hecho y la falta de correspondencia al amor de Dios. Eso le entristece. Entonces, ¿cómo frustrar en daño propio el proyecto de Dios, el plan de Dios? Y creo yo que el Señor se siente triste cuando nosotros hacemos lo mismo, es decir, frustramos el proyecto de Dios, que es de salvación, porque elegimos otro camino, porque pensamos que en otras cosas está la salvación de Dios. Y Dios tiene un proyecto claro, evidentemente, para nosotros, y nuestro deber es irlo descubriendo poco a poco a lo largo de nuestra vida. Las cosas no están descritas de cómo tenemos que funcionar, pero la palabra de Dios, no cabe duda, que nos ilumina muchísimo para que nosotros podamos encontrar el camino y las cosas que debemos de hacer. Y todo aquello que esté contrario al proyecto de Dios, pues obviamente es que no lo podemos hacer, que no lo debemos de hacer. Y no tanto porque el Evangelio sea un libro de normas, que la palabra de Dios sea un libro de normas de lo que no debemos de hacer, sino que el Señor lo que nos pide es que hagamos lo que a Él le agrada, su voluntad, pero no para mantenernos sometidos, sino para hacernos libres, verdaderamente libres, porque mucho se puede hablar de la libertad del ser humano, pero la libertad, la verdadera, la auténtica libertad del ser humano, no es que puede empujarse a hacer el mal, no está en eso la verdadera libertad. Por supuesto que el ser humano puede decidirlo, pero la verdadera libertad, la que Jesús nos ofrece, la libertad de los hijos de Dios, es que nos conduzca al bien. Y cuando nosotros hacemos el bien, entonces sentimos una alegría enorme, sentimos nuestra realización, nos sentimos felices porque tratamos de hacer las cosas bien en nuestra vida. Y por eso decía Jesús acerca de Juan, que Juan era un hombre valioso, ¿verdad?
que había enviado Dios para preparar el camino del Señor, pero que no siempre fue aceptado. Pero Juan no por eso dejó de hacer lo que tenía que hacer. Él hizo lo que le correspondía hacer en su momento, le escucharan o no le escucharan, lo aceptaran o no lo aceptaran. Que nosotros también, teniendo esa misma actitud de fortaleza interior, sepamos hacer las cosas bien en el momento que Dios nos lo pide, que así sea. A la luz del Evangelio. La palabra del Señor. La meditación de la Lectio Divina. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.